Saludos cordiales, ingeniero Alex Armando Avila Cuello. Somos de la asignatura Redes de Computadoras del quinto semestre del aula C2. Nuestra facultad es de Ciencia e Ingeniería, carrera de Tecnología de la Información y Comunicación en línea. El tema que le vamos a compartir es capa de red y direccionamiento IPv4 y IPv6. Los integrantes de mi grupo M son Aurea, Juan, Bajaña, Maoli, Cagua, Marilyn, Castro, Hilda, Jaime Jefferson y Maldonado Blanca. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, ingeniero. Bueno, yo voy a hablar sobre la introducción. El ecosistema digital moderno, cada dispositivo conectado a una red global local requiere una identidad única para comunicarse de la dirección IP, la gestión. El cálculo y la validación de estas direcciones, tanto en una IPv4 como en una IPv6, sus respectivas máscaras o su red son pilares fundamentales en la arquitectura de redes de ciberseguridad. Tradicionalmente, el IP, el scripting, se han enseñado que gestionando de forma manual un proceso a errores humanos que pueden comprometer la conectividad de toda una infraestructura. Este proyecto presenta el desarrollo en Python en un simulador para el cálculo y la validación del IP, utilizando la versatilidad de este lenguaje y librerías especificadas, como la herramienta autorizada, la verificación de síntesis determinada de clases de red. Calcula las direcciones de red, de broadcast y segmenta sus redes de manera eficiente. Este simulador no solo optimiza las tareas de administrador de sistemas, sino que también se consolida como un recurso educativo interactivo para comprender la lógica dentro del enrutamiento de los datos. Siguiente diapositiva, compañera. Objetivo general. El primer punto tenemos que es diseñar e implementar el simulador interactivo en Python que automatice el cálculo de segmentación y la validación de dirección IP, optimizando la gestión de infraestructura de la red, minimizando el margen de los errores operativos. Objetivos específicos: automatizar la validación sintáctica, desarrollar algoritmos capaces de verificar que el tiempo real, si es una dirección IP como IPv4 o IPv6, cumplen los estándares formales establecidos como la IETF, identificando anomalías o características inválidos, optimizar el cálculo de direccionamiento, facilitar la obtención de inmediata de parámetros de clave de la red, tales como la máscara de sus redes de la dirección de red. El rango de hosts utiliza las direcciones de broadcast. Promover una herramienta de aprendizaje práctico. Promover una interfaz clara, ya sea por consola o gráfica, que sirven como entorno didáctico para estudiantes y profesionales del sistema de información, visualizando cómo impacta la distribución de la red. Evidenciar las ventajas de utilizar Python en su librería estándar para la manipulación lógica de red, destacando la limpieza del código, la escalabilidad y rapidez de procesamiento. A continuación, mi compañera. Aquí en el cuadro 1 vemos el diccionario de funciones como comparativo general, ¿no? Aquí vemos tutorial binario que se resuelve con la lógica de graficar IPv4 que descompone un octeto en sus 8 bits usando los pesos posicionales de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Esto enseña cómo pasar de decimal a binario. Al analizar el B4, combina validar IP4 más info IPv4, que es la primero en validar el formato de la IP y luego entrega clase como tipo, máscara y hosts disponibles. Al analizar el B6, combina validar IPv6 más info IPv6 valida el formato hexadecimal. Esto incluye la notación y clasifica el tipo de direcciones loopback, leak local, ULA, multicast y global unicast. En el segundo cuadro dice ficha técnica de tutoría binario. Aquí vamos a explicar el bucle por for b in ranger 8 o big igual que va a dar el valor de 7b y 1, que recorre los 8 bits de un octeto de 0-255 y devuelve cada bit con su peso, como ejemplo 142
1000, 1110, que esto viene a ser 128 más 8 más 4 más 2, que es igual a 142. Vemos al lado el cuadro 3 que detalla las dos funciones que lo componen, como validar IPv4 que retorna al true falser info IPv4. Retorna un diccionario con clase tipo máscara Hodge en red de broadcast, como el ejemplo de 142.250.72.46, que es una clase B pública de máscara 255.255.0.06553 Hodge. En el siguiente cuadro 4, siguiente diapositiva, vemos que vamos a analizar el BP6. Igual que el anterior, pero el IPv6 valida el IPv6 validando formato info IPv6. Devuelve el tipo alcance si es un loopback privada y las versiones expandida abreviada. Como ejemplo, 200, 2001, 4860, 4860, 888. Global Unicast, alcance de Internet. Y por último, en el campo de IP como capa de REC3 porque ahí vive el discernimiento lógico. El botón checksum capa de REC3 simula el checksum del encabezado IP RFC 791. En el botón CRC32 como capas de enlace 2, porque el CRC32 es el mecanismo real de detección de errores en tramas de Ethernet. En el gráfico de bit capa física, representa cómo se codifica la señal para transmitirse. Como podemos ver, simular el error que es conecta física con el enlace 1 y 2, porque invierte un bit, o sea, de ruido físico, que luego el CRC32 o el checksum detecta en capas superiores. A continuación, el siguiente compañero. Bien, como continuación de la explicación sobre la lógica de capas, interfaz versus modelo OSI, ahora me corresponde presentar la guía de usuario, en la cual explicaré cómo interactuará el usuario con nuestro simulador y las funciones que encontrará durante su utilización. En primer lugar, al iniciar el simulador, el usuario encontrará la pantalla principal donde deberá ingresar una dirección IP. Antes de continuar, es importante recordar que IP significa Internet Protocol o protocolo de Internet y corresponde a identificar que permite reconocer también lo que es un dispositivo dentro de una red. El simulador permitirá ingresar direcciones IPv4 o IPv6. IPv4 corresponde a la versión 4 del protocolo de Internet y utiliza direcciones de 32 bits. Un octeto es un conjunto de 8 bits. Recordemos que un bit es la unidad mínima o información digital y únicamente puede tomar los valores de 0 o 1. Por otro lado, el IPv6 utiliza direcciones de 128 bits organizadas en 8 grupos escritos en hexadecimal. Una vez ingresada la dirección, el simulador verificará automáticamente si cumple con el formato correspondiente. Si se trata de una dirección IPv4, comprobará que existen 4 octetos y que cada uno tenga un valor correspondiente o correspondido entre 0 y 255. En el caso de IPv6, verificará que los grupos hexadecimales cumplan con la estructura establecida para este protocolo. Si la dirección es válida, el sistema identificará automáticamente el protocolo utilizado y continuará con el análisis. En caso contrario, mostrará un mensaje indicado que la dirección es incorrecta y permitirá regresar a la pantalla principal para realizar un nuevo intento. Después de validar correctamente la dirección, el simulador mostrará la información específica dependiendo del protocolo detectado. Si corresponde a IPv4, presentará datos como la clase de dirección, el tipo, es decir, si es pública o privada, la máscara por defecto, la cantidad de hosts disponibles, la dirección de red, la dirección de broadcast y una representación gráfica de cada uno de los octetos en forma de binario. Siguiente diapositiva. Además del análisis de las direcciones IP, el simulador incorporará herramientas que fortalecerán el aprendizaje sobre redes de computadoras. En el caso de IPv4, será posible calcular el checksum de 16 bits. El término checksum significa suma de verificación y corresponde a un mecanismo utilizado para detectar errores durante la transmisión de datos. El resultado será presentado en forma decimal, binario y hexadecimal. Para IPv6, el simulador permitirá calcular el CRC32. CR significa Cycler Redundancy Check,
o comprobación cíclica de redundancia. Y también se utilizará para verificar la integridad de los datos durante una transmisión. El sistema mostrará lo que es el resultado tanto en formato decimal como hexadecimal. Finalmente, durante la utilización del simulador, el usuario dispondrá de diferentes opciones de navegación. El botón reiniciar permitirá ingresar una nueva dirección IP para realizar otro análisis. La opción de volver al inicio regresará a la pantalla principal del sistema, mientras que el botón de salir cerrará la aplicación de forma segura. Una vez explicado el funcionamiento que seguirá el usuario dentro del sistema, le doy paso a mi siguiente compañero. Un cordial saludo, ingeniero. Yo voy a explicar análisis de resultados. Después de realizar múltiples pruebas, se comprobó que el simulador valida correctamente las direcciones IPv4 y IPv6, además del logaritmo checksum para IPv4 y CRC32 para IPv6 funcionan adecuadamente, ya que cuando se modifica incluso un solo bit de la información, un sistema decreta un error de forma inmediata y demuestra aplicaciones implementadas correctamente en mecanismos de verificación integrada de datos y cumple los objetivos del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a demostrar lo que es el proyecto, que esto va a ejecutar mi compañero. Un cordial saludo, ingeniero. Voy a pasar a lo que es la demostración del proyecto, la ejecución del mismo. Para esto nos vamos a... Compañeros, no sé si se ve el simulador. Sí, sí se ve. Sí se ve. Para esto entramos a lo que es la simulación que hemos creado como grupo, que es sobre el cálculo de la validación de direcciones IP. En esto voy a considerar aumentando un IP, que sería 192.168.1.55. Como puede visualizar, corre demostrando que el protocolo detectado es una IPv4 que se muestra en la parte superior de arriba, dirigiéndonos a sí mismo cuál es la dirección. En la parte derecha nos muestra lo que es la información de la IP, que es una IP, la dirección IP, la clase, si es privada, su máscara de red, su hub disponible y si es una dirección de red o un broadcast. En este caso, como puede visualizar, también tenemos un pequeño concepto de lo que es la IPv4, lo que es las ventajas y las desventajas que presenta el mismo, como asimismo lo que es el checksum. En la parte posterior izquierda tenemos lo que es la estructura de los octetos, cada uno con su binario expuesto y la suma total del mismo, su peso y su suma. Asimismo, en la parte más posterior tenemos lo que es el calcular el checksum, ya que es una IPv4. Ejecutamos este y como lo había mencionado mi compañero anteriormente, podemos visualizar la IP que estamos ejecutando, la parte decimal, el binario y el hexadecimal. El botón volver al inicio me va a permitir regresar para colocar otra IP. Si yo coloco una IP me va a botar el error. También un solo bit, que es el 6, en el cual me verifica correctamente que no es una dirección IP. Para esto voy a volver a ingresar una IP, y en este caso me va a evaluar que es una dirección IPv6, en el cual tenemos en la parte izquierda lo que es el análisis de la IPv6, lo que me muestra la expansión de toda lo que es la red y la abreviatura de la misma. Asimismo, en la parte posterior derecha, pues nos muestra lo que es la información de esta, como lo es el origen, el tipo, el alcance de esta red y el estado de la misma. Se muestra un concepto básico de lo que es la IPv6, sus ventajas, sus desventajas, y asimismo lo que es el CRC de 32. Mandamos a ejecutar asimismo con la misma dirección IP que estamos trabajando, el CRC de 32, en lo cual igualmente me muestra lo que es la dirección que hemos ingresado, en decimal y en hexadecimal. Para esto reinicio nuevamente y para verificar si me valida, como puede visualizar, también me valida para IPv6. Regresamos y si es que quiero salir, simplemente salgo, cierro y me visualiza lo que es la codificación que tenemos posteriormente aquí.
A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Jefferson Jaime y a continuación hablaré sobre lo que es la conclusión técnica. Tenemos aprendizajes obtenidos donde se fortaleció la comprensión del direccionamiento IPv4 y IPv6, identificando sus características diferenciales y métodos de validación. Se comprendió la importancia de los algoritmos checksum y CRC32 para verificar la integridad de los datos y detectar errores durante la transmisión. Se aplicaron conocimientos de programación en Python para desarrollar una aplicación funcional con interfaz gráficas. Se logró integrar los conceptos teóricos de redes con una implementación práctica, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. Y por último, se desarrollaron habilidades de trabajo colaborativo, organizando y con una resolución de problemas durante la elaboración del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que son las ventajas del proyecto, que nos facilita el aprendizaje del direccionamiento IP mediante una simulación interactiva. Nos permite analizar direcciones IPv4 e IPv6 desde una misma aplicación. Nos presenta la información de manera clara, organizada y fácil de interpretar. Nos favorece el aprendizaje práctico de los mecanismos de detección de errores. Puede utilizarse como recurso de apoyo en asignaturas relacionadas con redes de las computadoras. Mejoras futuras. Se optimizó la validación de direcciones IP para obtener resultados más precisos. Se incorporó una interfaz gráfica más organizada e intuitiva para mejorar la experiencia del usuario. Se añadieron representaciones gráficas e información complementaria para facilitar la interpretación de los resultados. Se integraron funciones de análisis en una sola aplicación, evitando el uso de herramientas independientes. Y por último, se organizó el código en módulos y funciones para facilitar su mantenimiento y futuras ampliaciones. Gracias. Y por último tenemos las bibliografías.